ofrecían sacrificios también de palominos, de tórtolas, de pichones, de palomas. Se ofrecía, se le quitaba la cabeza, fíjense qué tremendo. Se ofrecía ese sacrificio. Amén. Damos la bienvenida a nuestros hermanos que se conectan a esta transmisión. Desde la Iglesia Benecer entre las Alas, sean bienvenidos. Un fuerte abrazo. Estamos dando continuidad al tema de las proyecciones proféticas de la paloma, segunda parte. Así que nuevamente les doy la más cordial bienvenida a esta transmisión. Amén. Gloria a Dios. Entonces estamos platicando Levítico capítulo 1, versículo 14 al versículo 17. El sacrificio que se hacía con aquellas aves tan nobles, tan puras, tan sencillas como eran las palomas. Levítico 5:7 va a hacernos una observación muy importante. ¿Quiénes ofrecían este sacrificio? Aquí lo va a explicar. Levítico 5, versículo 7. Pero si no tiene lo suficiente para ofrecer un cordero, entonces traerá al Señor como ofrenda por la culpa de aquello en que ha pecado 2 tórtolas y 2 pichones, uno como ofrenda por el pecado y el otro como holocausto. Entonces dice ahí, si alguien no tiene lo suficiente para ofrecer un cordero, entonces traerá 2 tórtolas y 2 pichones. Entonces, ¿quién llevaba esa ofrenda, ese sacrificio? Aquí lo dice claramente. Aquellos que no tenían un poder económico, que no podían comprar un cordero, entonces Dios les daba la opción de ofrecer palomas en lugar de un cordero. Estas aves eran más baratas entonces que un cordero. Entonces, ¿qué entendemos? Que las palomas eran ofrecidas ¿por quiénes? Por los pobres, los que no tenían muchos recursos económicos, por los pobres. ¿Qué aprendemos de esto? Si la paloma representa al Espíritu Santo, y aquí se ofrecían 2 tórtolas y 2 pichones. Eso representa que Dios nos quiere llenar con su Espíritu. ¿A quiénes? A los que somos pobres de espíritu. Bienaventurados los pobres de espíritu. ¿Por qué? Porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres de espíritu. Entonces sí, en el pueblo de Dios había de pronto gente pobre que no tenía recursos. Y como no podían llevar un cordero, comprar o adquirir un cordero, Dios les permitía ofrecer palomas en su lugar, en lugar de un cordero. Pero esta era la ofrenda de la gente necesitada, de la gente pobre. Mateo capítulo 5 nos menciona, versículo 2 al 3. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. ¿Y sabe qué también nos sorprende la Escritura? Que tanto José y María presentaron una ofrenda de palomas. Vamos a leer Lucas 2, versículo 22 al 24. Lucas capítulo 2, versículos 22 al 24. Y pongamos mucha atención, porque esto nos va a mostrar que en un momento determinado, José y María no tenían recursos económicos. Cuando ellos ofrecieron un sacrificio para circuncidar, para presentar al niño Jesús en el templo. Dice Lucas 2:22, al cumplirse los días para la purificación de ellos, según la ley de Moisés, lo trajeron a Jerusalén para presentar al niño al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abra la matriz será llamado santo para el Señor. Todo primer nacido en la familia era llamado santo para el Señor, era apartado para el Señor. Dice el versículo 24, y para ofrecer un sacrificio conforme a lo que fue dicho en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 pichones. Lo mismo que leímos en Levítico. ¿Se da cuenta? Dice, lo mismo presentaron tanto José y María. Cuando presentaron al niño Jesús en el templo, ellos no llegaron con las manos vacías, llevaron un sacrificio. Y para ofrecer un sacrificio conforme a lo que fue dicho en la ley del Señor,
un par de tórtolas o 2 pichones. Era sacrificio por purificación, pecado y consagración. ¿Eso qué nos muestra a nosotros? Que el Espíritu Santo nos hace santos a nosotros. Él es Espíritu Santo, amén. Él es santo. Y cuando Él nos llena a nosotros, a los que nos reconocemos pobres en espíritu, entonces el Espíritu Santo nos santifica. José y María llevaron tórtolas y palomitas. Bueno, de aquí dice 2 tórtolas y 2 pichones, 2 palomos, para ofrecerlos en sacrificio y consagrar de esa manera, a través de la sangre de esas avecillas, al niño Jesús que había nacido. Ellos no pudieron comprar o presentar un cordero, pero presentaron 4 aves limpias, 4 palomas. Levítico 12, versículo 1. Y el Señor habló a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles, cuando una mujer dé a luz y tenga varón, como fue el caso de María, quedará impura por 7 días, como en los días de su menstruación será impura. Al 8º día, la carne del prepucio del niño será circuncidada, y ella permanecerá en la sangre de su purificación por 33 días. Vea cómo había un proceso de purificación posparto. Resulta que cuando nacía un varón, ¿cuántos días tenía que purificarse la mujer? Aquí dice que tenía que esperar 7 días. En el día 8º se llevaba al niño al templo para que fuera circuncidado su prepucio. Era el día de la circuncisión, en el día 8º. Y después tenía que esperar la mujer 33 días más. 33 días más. Ella estaba, como dice aquí, impura, como si permaneciera en la sangre de su menstruación, en la sangre de su purificación. Dice el versículo 2, Levítico 12:2. Cuando una mujer dé a luz y tenga varón, quedará impura por 7 días. Como en los días de su menstruación será impura. ¿Cuántos días dura la menstruación? Variable. Es variable, en promedio. Una semana. Exactamente como dice aquí, ¿eh? 7 días de su menstruación. Entonces la mujer, cuando daba a luz, tenía que esperar 7 días. En el día 8º presentaba al niño, si era varón, para ser circuncidado. Y tenía que permanecer, dice, en la sangre de su purificación 33 días. 33 días. Pero si era mujer, tenía que esperar 7 días. Y un total de 66 días más. Tenía que esperar el doble, mis hermanos. 14 días más bien. Y 66 días más. Era el doble. Ahí sí no me pregunten. No sé por qué el Señor habrá estipulado eso. Un periodo más largo de purificación para las mujeres, para las doncellas cuando nacían las niñas. Amén. Entonces, esos 4 palominos que se presentaban estaban prefigurando la purificación que ahora nosotros debemos de experimentar a través del Espíritu Santo. Entonces esos palominos, esas palomas, representan la necesidad que tenemos del Espíritu Santo. ¿Cuántos reconocemos la necesidad que tenemos? Miren, si no tenemos al Espíritu Santo, no tenemos nada. No tenemos nada más que una religión. Necesitamos la unción del Espíritu Santo. La unción hace la distinción. Ahí está un rema. La unción hace la distinción entre un creyente o un oyente. La unción da la distinción. Necesitamos al Espíritu Santo. No nos creamos los muy poderosos, no nos creamos los muy autosuficientes, no. El Señor Jesús dijo: bienaventurados los pobres de espíritu. Siempre considérese pobre de espíritu, no caiga en el orgullo, la soberbia. Yo ya soy muy santo, yo me estoy consagrando, yo ayuno como aquellos fariseos, doy mi diezmo, ayuno 2 veces por semana. Pero lo hacían como una religiosidad. ¿Por qué nos reunimos? ¿Por qué leemos la Biblia? ¿Por qué oramos? ¿Por religiosidad o porque necesitamos la unción del Espíritu? Amén. Somos necesitados, somos pobres, siempre seremos pobres. Mateo 5:3 dice: bienaventurados, felices, aquellos dichosos los que se consideran pobres en espíritu. Nunca creas que no necesitas del Espíritu.
Hoy necesitamos más de Él, de lo que lo necesitamos ayer. Y mañana lo vamos a necesitar más de lo que hoy lo necesitamos. Esto no tiene límite, no tiene fin, mis hermanos. ¿O usted cuántas veces come al día? ¿Cuántas veces comemos al día? 2 veces. 2 veces, ¿verdad? Y otros hasta 6 veces. Con esa misma intensidad debemos de buscar la comunión con el Espíritu Santo. Ahora le hago otra pregunta. ¿Cuántas veces tenemos comunión con el Espíritu? Con el Espíritu, no con el Padre. Claro, tenemos que orar al Padre. Y oraréis de esta forma: Padre nuestro que estás en los cielos. Pero el apóstol Pablo, en una de sus epístolas, me parece que es primera carta a los Corintios, al final, en el último capítulo, dice: y la comunión con el Espíritu Santo sea en cada uno de vosotros. La comunión con el Espíritu Santo. ¿Y qué significa comunión? ¿Qué significa? Unidos. Común unión. Ser uno con el Espíritu Santo. El Señor Jesús era uno con el Espíritu Santo. Él no hacía nada que el Espíritu Santo no le moviera a hacer. Si Él, siendo el Hijo de Dios, siendo hombre también, necesitó la llenura del Espíritu Santo, ¿cuánto más nosotros no la necesitamos, mis hermanos? No hagamos la obra, no hagamos nada para el Señor si el Espíritu Santo no está con nosotros. Amén. Necesitamos la unción, la llenura del Espíritu Santo. La unción da o hace la distinción. Amén. Entonces, esta es la segunda aparición de la palomita en las Escrituras, pero hay otra aparición. Salmo 55, vamos al Salmo 55, mis amados hermanos. Salmo 55. Y esta oración, este salmo, es una súplica que el rey David hace en un momento en que él estaba atravesando muy difícil, como seguramente nosotros muchas veces atravesamos. ¿Cuántos han atravesado momentos difíciles? Amén. Y seguramente vamos a tener más momentos difíciles. No le estoy deseando lo malo, no, le estoy recordando que todavía podemos padecer. Dice la Escritura que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. A través de muchas tribulaciones. Pero es preferible entrar a través de muchas tribulaciones y no entrar a la gran tribulación. Esa es la madre de las tribulaciones y no queremos nada de esa tribulación. Nosotros creemos que el Señor Jesús vendrá antes del periodo tribulacionario. Lo creemos. Versículo 6. Vamos a leer desde el 1. A ver quién le da lectura, por favor, desde el versículo 1 hasta el versículo 6. Mientras yo lo encuentro aquí. Salmo 55, versículo 6, del 1 al 6. Esta es la tercera aparición de la paloma en las Escrituras. ¿Ya lo tiene? Ya lo encontré. Cuán bienaventurado es el hombre. No, es el Salmo 1, perdón. Salmo 55. Entonces, como no me ayuda usted, 55, tengo que... ¿Qué dice? Dice: al maestro de coro para instrumentos de cuerda. Dice: oh Dios, escucha mi oración, no te ocultes cuando te suplico. Atiéndeme, respóndeme. Mi lamento, mi angustia, me turbo. Ante la voz de mi enemigo y bajo la presión de un criminal, pues desencadenan desdichas contra mí y me tocan con rabia. Me atacan con rabia, perdón. Mi corazón en mi pecho se retuerce, me asaltan los pavores de la muerte, me invaden el miedo y el temblor y el espanto me envuelve. Hasta el 6. Hasta el 6. ¿Hasta ahí es el 6? Sí. Entonces, ¿qué versión es, hermanita? Bueno, esto lea hasta el 7, por favor. Entonces me digo: ¿quién me diera alas para volar como el águila en búsqueda qué tremendo dice ahí. de un refugio? ¿Esa versión qué versión es? Martín Nieto. Martín Nieto, esa dice águila. No sé cómo diga la versión de usted, hermanita. Volando me iría muy lejos. Pero ¿cómo dice? ¿Águila también o qué dice? Volando nomás. Esta versión que es la Biblia latinoamericana dice: y dije, ¿quién me diera alas como de paloma? ¿Quién me diera alas como de paloma? Volaría y hallaría reposo.
Veamos, por eso le puse que leyera desde el versículo 1. ¿Cuál era la situación de el rey David? Porque dice aquí, en el versículo 1, el título dice, para el director del coro, con instrumentos de cuerda, masquil de David. ¿Y qué es eso de masquil? ¿Quién sabe? Bueno, masquil es un canto de enseñanza, es un canto de instrucción. Instrucción. Quiere decir que aquí David escribió una oración, un cántico, un salmo de instrucción, de enseñanza. ¿Qué debemos de hacer cuando estamos en una situación tan de estrechez como el rey David la estaba enfrentando? Dice aquí, escucha, oh Dios, mi oración, y no te escondas de mi súplica. Atiéndeme y respóndeme, conmovido estoy en mi queja y muy turbado. A causa de la voz del enemigo, por la opresión del impío, pues echan iniquidad sobre mí y con furia me persiguen. ¿Qué estaba padeciendo el rey David? Persecución, amenazas, quizás de muerte, porque dice aquí que él tenía una opresión del impío. Había un enemigo que lo estaba persiguiendo y lo estaba amenazando. Dice, planes de iniquidad o me echan iniquad sobre mí y con furia me persiguen. Es decir, si de por sí es terrible ser perseguido, ahora imagínense con furia, con ira, lo perseguían. ¿Qué querían hacer con él? Seguramente matarlo. Angustiado está mi corazón dentro de mí y sobre mí han caído los terrores de la muerte. Él estaba siendo amenazado. Él sentía los pasos de la muerte cerca de él. Él sentía la acechanza de la muerte. Él no tenía la certeza de que iba a seguir viviendo. Por eso él levanta su voz en una súplica, en una oración, y dice, oh Señor, atiende, Señor, atiende, escucha mi oración y no te escondas de mi petición, de mi ruego, de mi súplica. Me queda el versículo 4, Terror y temblor me invaden. ¿Cuántos han sentido terror? Pero terror no es igual que miedo, que espanto, ¿no? Terror, ¿qué es terror? Me invade, ahora sí dicen, me invade el terror, porque no es lo mismo como dicen miedo, ahorita me da miedo, ¿sabes? Ajá. Pero ya el terror es una situación muy fuerte de miedo, en que ya uno está paralizado, uno ya no puede no sabe a dónde hacerse. Ya no puede razonar, está, pues sí, está imposibilitado de moverse, está estático, no puede moverse. Dice, y temblor me invaden y horror me ha cubierto. Fíjense, el rey David, que era el hombre conforme al corazón de Dios, sintió terror, sintió temblores, horror, lo cubrió, los terrores de la muerte. Ahí les preguntaba a la gente que estaba en el velorio, ¿cuántos estamos preparados para morir? ¿Cuántos? ¿Va que no? Y les preguntaba, ¿y cuántos tienen miedo de morir? Nadie alzó su mano. Yo les dije, aquí hay gente que tiene temor a la muerte. Y quizás alguien no solamente temor, sino pavor, terror a la muerte. Nosotros como hijos de Dios, ¿será que debemos de temer a la muerte? Por eso dice su palabra, que al morir, amén. ¿Qué es? ¿Qué? Ganancia. Ganancia, es ganancia. Entonces, ¿qué miedo le vamos a tener a la muerte? No tenemos temor. Nada. El que teme es porque algo debe. El que nada debe, nada teme. Nada teme. Entonces, si nada debemos, no le vamos a temer a la muerte. Pero ahora, si algo debemos, cuidado. Ahora simplemente yo, como oro en la mañana temprano y oro en la amén, noche. Gloria a Dios. ¿Qué creen? Ajá. Desde que me peleé con el enemigo 3 veces, me reí de él y lo eché hasta por fondo así. Y amén, gloria a Dios. Cuando oro, nada, ni ningún temor, tengo ningún temor, amanezco con un amén. Mi sueño, bien precioso. Gloria a Dios. Amén. En paz me acostaré y así mismo dormiré. Amén. Porque solamente tú, Señor, me haces vivir confiado. Así es. Pero veamos lo que aquí el rey David está experimentando: persecución, angustia, terror de muerte, espanto, temblor. Vea todo lo que estaba padeciendo. Ahora, nuestro roca, dice mi Señor, yo lo vi hasta la altura de su monte, amén, santo amén. Su monte, hasta los cielos más altos de su monte, a Jesucristo. Amén.
cuando me bajé así en el plan. Gloria a Dios. Porque primero me presentó el agua clara y viva y sana. Amén. Dice su palabra, quien viera ese agua y quien bebiera ese No agua, tendrá sed jamás tendrá sed. jamás. Amén. Gloria a Ahora Dios. me bajé. Asumámoslo con paz, con serenidad. Y hasta un hombre poeta lo dijo: vida, estamos en paz, nada te debo. Eso lo dijo un poeta que no era cristiano, hasta donde yo sé. Estamos en paz, vida, nada te debo, nada me debes. Entonces vayámonos en paz, con esperanza de que el Señor Jesús nos va a recibir en sus manos. Amén. Como Esteban cuando estaba siendo apedreado, ¿qué dijo? Señor, en tus manos. Señor Jesús, no les tomes en cuenta este pecado, me están apedreando, yo los perdono, perdónalos tú también, pero en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿A quién le entregó el Señor su espíritu estando crucificado? Al Padre, ¿verdad? Padre. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿A quién le entregó Esteban su espíritu? Al Señor Jesús. En tus manos, Señor Jesús, encomiendo mi espíritu. ¿A dónde vamos a ir nosotros? ¿A dónde va nuestro espíritu? A las manos del Señor Jesús. A la mano del Señor. ¿A dónde va nuestra alma? Cuando muramos, si el Señor no viene antes, al paraíso. Jesucristo viene Amén. por su pueblo cuando viene y nos resgata. Él va, vamos directamente con Él. Y Él cuando venga en las nubes, los muertos en Cristo resucitarán primero. Él viene Esa es la esperanza que tenemos. Amén, amén. a escoger sus elegidos. Amén. Y vamos a descansar, o sea, vamos a entrar a un reposo. Lo que el rey David aquí estaba anhelando, versículo 6. Y dije, ¿quién me diera alas como de paloma? ¿Cuántas veces no hemos sentido esa necesidad de salir huyendo de los problemas? Cuando ya no podemos más, así estaba el rey David. Yo ya quisiera volar como una paloma. ¿Quién me diera alas como de paloma? Volaría yo y buscaría mi reposo. Tú y yo podemos tener esas alas de paloma. Amén. ¿Cuáles serán esas dos alas de paloma? Para escapar de tanto problema, para huir y buscar reposo. Tenemos dos alas, como aquellas palomitas. Y pues a nuestro brazo, tus alas. Tenemos dos consoladores. Amén. Me preguntaba a mi esposa en días pasados, ¿por qué la Biblia dice que sobre alas de águila salió Israel de Egipto? No entiendo esa parte. Le dije, pues hay una interpretación que es la que yo creo, que es de que esas dos alas representaban a Moisés y Aarón, dos líderes que Dios levantó, a dos profetas para liberar a su pueblo. Y esos dos hombres fueron las dos alas de águila. Esos dos hombres representan ahora al Señor Jesucristo y al Espíritu Santo, que son los dos consoladores. Amén. Entonces ellos son las dos alas que nos elevan a alturas espirituales, a lugares de reposo. El Señor Jesús dijo, tomad mi yugo sobre vosotros y llevad mi carga, y hallaréis descanso para vuestras almas, pues mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Hallaréis reposo para vuestras almas. Entonces, ¿quién nos da el reposo? El Señor Jesús. Cristo. Esa es un ala. Pero hay otra ala también, que es el Espíritu Santo. Hebreos capítulo 4 dice que Él nos hace entrar, el Espíritu Santo, a una esfera de reposo. Entonces, esa es una interpretación, que tenemos dos consoladores que nos elevan a alturas espirituales. Cuando queremos salir huyendo de tanto problema, ellos nos levantan como alas de paloma. Así como Moisés y Aarón dirigieron a la nación de Israel desde Egipto hacia la tierra prometida, así Dios ha levantado a dos consoladores, al Señor Jesucristo y al Espíritu Santo. Amén. Pero también otra interpretación es de que esas dos alas representan la adoración y la oración. Adoración y la oración. Necesitamos esas dos alas también. Adorar a Dios en medio de cualquier situación, y también necesitamos orar. Algo que compartía a mediodía también ahí, porque se reunió la iglesia en la casa de la tía Mari, de la hermana Mari. Les compartía acerca de que hay versículos en la Biblia que son los más cortos. Hay por lo menos 8 o 9 versículos que son de los más cortos. Uno de ellos, y usted lo debe saber, es y Jesús lloró. ¿Dónde está ese versículo? En Juan capítulo 11, versículo 35. Y Jesús lloró.
Y el otro versículo que también es muy cortito está en primera carta a los Tesalonicenses capítulo 5 versículo 17. Y dice, orad sin cesar. Es otro versículo de los más cortitos. ¿Y será coincidencia? No, no hay coincidencia. Porque hay un extraordinario poder en esos dos versículos que son los más cortos. Y Jesús lloró y también orad sin cesar. En esos dos versículos hay un poder extraordinario. Debemos de orar sin cesar. En todo tiempo. En tiempo de felicidad, no nos olvidemos de orar. En tiempo de saciedad, no debemos de dejar de orar. En tiempo de abundancia, ¿cómo no? Oremos. Pero en tiempo de necesidad, por supuesto, es cuando mejor oramos, ¿eh? En tiempo de estrechez, en tiempo de escasez, en tiempo de enfermedad, en tiempo de persecución como la que estaba experimentando el rey David, es ahí donde oramos con más necesidad, con más fervor. Entonces tenemos esas dos alas, la adoración y la oración. Son las dos alas de paloma también. ¿Qué es lo que hizo Job cuando estaba atravesando una situación terrible que ninguno de nosotros podría soportar? ¿Qué hizo Job? ¿Se amargó? ¿Se quejó? Dice la Biblia que Job dijo, Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. ¿Qué hizo Job? Adoró. Adoró. Ahí usó un ala de la paloma. Y después, en el último capítulo de Job, capítulo 42, dice que Job oró por sus amigos. Y cuando él oró por sus amigos, Dios le restituyó todo lo que el enemigo le arrebató. Tuvieron que pasar 42 capítulos, mis hermanos. Desde el capítulo 1, donde él pierde todo, pero no perdió la fe. Hasta el capítulo 42, cuando él ora, intercede por sus amigos, hace oración, entonces Dios le dio la restitución de todo lo que el enemigo le quitó, al doble. Amén. Entonces, no nos cansemos. Sé que es difícil cuando estamos atravesando por situaciones difíciles, el adorar, pero no nos olvidemos de adorar. Es en los momentos de más dificultad cuando surge de nosotros la mejor adoración, el mejor perfume de adoración. Amén. Entonces, las alas de paloma también representan la oración, la adoración. Amén. Vamos a ver, el tiempo está avanzándome y es necesario entrar en ese reposo. Vamos a leer Hebreos 4, versículo 3. Entonces el Señor Jesús dijo que Él nos da un reposo. Y hallaréis reposo para vuestras almas. Llevad mi yugo. Pero también el Espíritu Santo nos da el reposo. El reposo también es un complemento al reposo que el Señor Jesús nos da. Hebreos 4:3 dice, porque los que hemos creído, no es para todos, es para los que creen. Entramos en ese reposo tal como Él ha dicho, como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras de Él estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque así ha dicho en cierto lugar acerca del séptimo día, y Dios reposó en el séptimo día de todas sus obras. Ese es el Shabbat, el sábado. Y otra vez en este pasaje, no entrarán en mi reposo. Por tanto, puesto que todavía falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes antes se les anunció la buena nueva no entrarán por causa de su desobediencia, quiere decir que para entrar en esa esfera de reposo del Espíritu debemos de obedecer. Dios otra vez fija un día, hoy. ¿Ese día cuál es? Repita conmigo, hoy. Ese día es hoy, dice aquí el versículo 7 de Hebreos 4. Dios otra vez fija un día, hoy. Ese día no es el Shabbat, ese día no es el séptimo día, es hoy. Sea lunes, martes, miércoles, jueves, viernes o sábado o domingo, en cualquier día, dice, en tanto se diga hoy, entremos, dice, diciendo por medio de David después de mucho tiempo, como se ha dicho antes, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado reposo, Dios no habría hablado de otro día después de este.
Queda por tanto un reposo sagrado para el pueblo de Dios. Diga conmigo, queda un reposo sagrado. Diga, queda un reposo sagrado. No es el Shabbat, no es el séptimo día. Es un reposo especial en el que hoy podemos entrar. Hoy. Y mañana vas a decir hoy también. Y pasado hoy. Es un eterno presente en cualquier día, sin importar que sea sábado, domingo, lunes, podemos entrar a ese reposo. Dice, queda por tanto un reposo sagrado. Quiere decir que no es necesario guardar el Shabbat como hoy en día muchos lo guardan. No, no es necesario. Tenemos que entrar diariamente a la dimensión del reposo. Dice, queda por tanto un reposo sagrado para el pueblo de Dios, pues el que ha entrado a su reposo, él mismo ha reposado de sus obras, como Dios reposó de las suyas. ¿Y eso de qué nos habla? De que ya no hagamos las obras de la carne, sino las obras del Espíritu. El poder del Espíritu actuando en ti. Y finalizo leyendo el versículo 11. Por tanto, esforcémonos por entrar en ese reposo. No será que alguno caiga siguiendo el mismo ejemplo de desobediencia. Los israelitas guardaban un Shabbat, un sábado, cada 7 días, un día de reposo, pero nosotros todos los días de la semana podemos entrar a ese reposo. Dice versículo 11, nuevamente lo leo. Por tanto, esforcémonos por entrar en ese reposo. ¿Y cómo entramos? Con alas de paloma. Por eso David decía, dame alas de paloma. ¿Quién me diera alas de paloma? Esas alas, recuerda, están representando la adoración y la oración. Cuando tú adoras, entras al reposo. Te elevas como esa palomita hacia las alturas del reposo. Cuando tú oras, intercedes también, es la otra ala que te falta para que te encumbres a los lugares altos de reposo como la paloma. Amén. Gloria a Dios. Vamos a leer Oseas capítulo 11, versículo 11. Oseas capítulo 11, versículo 11. Amén. Creo que no. Bueno, voy a darle lectura. Amén. Dice, es salir de Egipto e ir al desierto. Bueno, dice, de Egipto vendrán temblando como aves, y de la tierra de Asiria como palomas, y yo los estableceré en sus casas, declara el Señor. Vuelvo a leerle, ponga atención. De Egipto vendrán temblando como aves. ¿De dónde vienen? De Egipto. ¿Y qué significa Egipto? ¿Qué representa Egipto? El mundo. De ahí el Señor lo sacó. ¿A quién representa Faraón? Así es, al enemigo, a Satanás, que el Señor lo reprenda. Entonces dice que los que salen de Egipto vienen temblando como aves, y de la tierra de Asiria como palomas, y yo los estableceré en sus casas. La Biblia identifica al anticristo como el asirio. Entonces quiere decir que la tierra de Asiria es el lugar del anticristo. Pero dice aquí que de Asiria, del poder del anticristo, como palomas saldremos. No vamos a enfrentar al asirio, mis hermanos. Primero Dios. Vamos a huir, vamos a salir más bien como palomas. Y dice, y yo los estableceré en sus casas. En sus casas. ¿No dijo el Señor, me voy a preparar lugar para vosotros? En la casa de mi Padre, ¿qué hay? Usted lo sabe, lo ha leído. En la casa de mi Padre, ¿qué dice? Muchas moradas hay. Voy pues a prepararles lugar, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y hace 2000 años que el Señor Jesús dijo eso. Recuerde que para el cielo, mientras en la tierra pasan 1000 años, ¿cuánto pasa en el cielo? ¿Cuánto pasa? En la tierra pasan 1000 años. En el cielo, ¿cuánto tiempo transcurre? ¿1000 años? No. Días. Un día. El apóstol Pedro escribe que un día para Dios, más bien, un día de Dios es para nosotros 1000 años. Quiere decir que para el tiempo de Dios, ¿cuántos días han pasado desde que el Señor Jesús resucitó?
¿Cuántos días? Hace 2000 años Él vino a morir. Hace 2000 años Él resucitó. ¿Cuántos días han pasado en el cielo? 2 días. Por eso aquí han pasado 2000 años, pero en el cielo únicamente han pasado 2 días. No ha pasado mucho tiempo en el cielo, ¿eh? Por eso el Señor Jesús le dijo al apóstol Juan, yo vengo en breve, escribe, yo vengo en breve. Han pasado 2 días. Y al día tercero, ¿qué pasa, mis hermanos? ¿Qué sucede al tercer día? Hay resurrección. Amén. El Señor resucitó. Entonces, al entrar al tercer milenio, habrá resurrección de muertos. El tercer día. Y aquí por eso dice, de la tierra de Asiria vendrán como palomas. Escaparemos como palomas del poder del asirio, del poder del anticristo. Y eso nos debe de llenar de esperanza. No vamos a tener el susto, dije susto, no gusto, de conocer al anticristo. Vamos a huir como palomas, vamos a escapar como palomas. Amén. Vamos a leer un pasaje más. Esta es la cuarta aparición de la paloma. La cuarta proyección de la paloma en la Escritura. Salmo 68, versículo 13. Y esto va a complementar lo que ya dije, las 2 alas de la paloma. Salmo 68, versículo 13. Me dice amén los que ya lo van encontrando. Salmo 68, 13. Y yo no había entendido este pasaje en la Escritura, pero el Señor me lo confirmó de una forma muy especial. Que representan 2 materiales que vamos a leer a continuación. Salmo 68, versículo 13. ¿Ya lo tienes, Juan? ¿Qué dice? Aunque fuisteis desechados entre las ollas, seréis como las alas de la paloma cubiertas de plata, y sus plumas con amarillez de oro. Dice ahí, aunque durmieron como desechados. Aunque fuisteis desechados. Aunque fuisteis desechados. ¿Qué más? Entre las ollas. Entre las ollas. Seréis como las alas de la paloma cubiertas de plata. Seremos como las alas de paloma cubiertas de ¿qué? De plata. Primer material. Y sus plumas con amarillez de oro. Y sus plumas con amarillez de oro. 2 materiales, 2 piedras preciosas, ¿se da cuenta? Que seremos como alas. Mira, en esta versión dice, aunque durmáis entre los tiestos. ¿Qué es un tiesto? Un tiesto son pedazos de vasijas rotas de barro. Pedazos de barro roto. Por eso ahí dice ahí, aunque fueron desechados entre ¿qué? ¿Cómo dice Juan? ¿Entre qué? Ya lo perdiste. Entre las ollas. Entre las ollas de barro. Fueron desechados, fueron rotos. Dice, van a convertirse en alas de paloma, cubiertas de plata, y plumas con amarillez de oro. 2 materiales, plata y oro. Plata y oro. ¿Y eso qué representa? Que vamos a ser llevados con alas de paloma cubiertas de plata y nuestras plumas con oro. Bueno, la plata significa algo muy especial. ¿Qué pagaron aquellos sacerdotes a Judas Iscariote para que les entregara al Señor? ¿Qué le pagaron? ¿Qué le dieron a cambio? ¿Cuántas? 30 monedas de plata. Está allá. 30 monedas, 30 piezas de plata. ¿Cuántas monedas pagó Oseas por Gomer, su esposa ramera, para irla a rescatar, para irla a redimir? También pagó, creo que también fueron 30 monedas de plata, o 15, no, fueron 15 ciclos de plata, 15 monedas de plata. Entonces, ¿qué representa la plata? Representa redención, representa salvación, rescate, eso representa la plata. Salvación, redención. ¿Y qué representa el oro? ¿Qué representa el oro? Es por excelencia el mejor material, el material más caro. Bueno, la plata representa redención. ¿Quién pagó el precio de nuestra redención? El Señor Jesucristo. Ahí está nuevamente. La plata.
el Señor pagó, Él fue entregado por 30 monedas de plata para rescatarnos a nosotros. Él fue vendido como un esclavo para que nosotros fuéramos libres de la esclavitud del pecado. Entonces la plata representa redención. Por eso dice aquí, aunque estén rotos, ¿cuántos estábamos rotos, mis hermanos, antes de venir al Señor? Estábamos rotos, como vasijas rotas, inservibles, pedazos de tiestos, arrumbados por ahí, como dice esa versión, arrumbados ahí, desechados. Todos nos pisaban, pero hubo alguien que nos vio y que nos dio alas de paloma, alas de plata, cubiertas de plata, y sus plumas con amarillez de oro. Entonces tenemos plata, que es la redención. ¿Quién nos redimió? El Señor Jesucristo. Y las plumas cubiertas con amarillez de oro. ¿Qué representará eso? Que seamos llenos del Espíritu Santo. Él es el material de oro. ¿Sabe usted de qué color era el aceite de la Santa Unción? ¿De qué color era? No sabemos. Era dorado. Aceite dorado. Como oro derretido. Así parecía el aceite de la unción. Por eso afirmo aquí que la amarillez de oro que está describiendo que estas palomas tienen, esa es la llenura, la unción, el aceite del Espíritu Santo. Éramos tiestos, pero ahora tenemos alas cubiertas de plata, gracias a la salvación del Señor Jesús, y también nuestras plumas están cubiertas con el aceite de la Santa Unción, el aceite dorado del Espíritu Santo de Dios. Amén. Entonces, así como nosotros éramos desechados, nadie se acordó de nosotros, pero hubo uno que se levantó por nosotros y nos rescató y recogió cada pedazo roto de vasija que éramos nosotros. Éramos un pedazo por ahí que todos nos pisaban, pero el Señor nos levantó. Amén. Y aunque duele, nos está transformando. Rompió ese tiesto, terminó de romperlo, pero no lo desechó. Amén. Hizo polvo nuevamente. Amén. Y nos está dando forma ahora, para que tengamos plumas de plata, y más bien alas de plata, y plumas cubiertas de oro. El oro del Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. Isaías 61. Levántate, resplandece, porque ha llegado tu luz, y la gloria del Señor ha amanecido sobre ti. Porque he aquí tinieblas cubrirán la tierra y densa oscuridad los pueblos, pero sobre ti amanecerá el Señor y sobre ti aparecerá su gloria. Y acudirán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu amanecer. Qué hermoso ver amanecer. Qué hermoso que nosotros ya hubo un amanecer. ¿Y de qué color es el sol, mis hermanos? ¿Cómo se le representa normalmente? Aunque los científicos dicen que la luz del sol no es como la vemos aquí en la tierra. Pero ¿de qué color es la luz del sol? Es amarillo. Es dorado, ¿verdad? Es dorada la luz. Y entonces cuando dice aquí la Biblia que sobre nosotros amanecerá el Señor y sobre nosotros aparecerá su gloria, eso nos da a entender que el Señor Jesús nace en nosotros, debe de nacer cada día en nosotros como el sol de justicia. ¿Y qué va a pasar cuando la gente vea alrededor de nosotros, los que nos rodean, tus vecinos, tu familia, tu esposo, tu esposa, que la gloria del Señor amanece sobre ti? Entonces van a querer lo que tú tienes, sin necesidad de que tú les prediques. Y aunque son también como tiestos rotos, entonces el Señor los va a levantar como nos levantó a ti y a mí. Entonces la plata representa al Señor Jesucristo y el oro es figura del Espíritu Santo. Amén. Tengo unos minutos más. Me gustaría finalizar ahora sí leyendo Isaías 68. Isaías 60, versículo 8. Y cuando soltamos esas palomitas hace rato, también me hizo recordar este versículo bíblico. Creo que no lo citaron, pero hubiera quedado muy bien este versículo cuando liberamos las palomas, como un acto profético. Dice Isaías 68. ¿Quiénes son estos que vuelan como nubes y como palomas a sus ventanas? ¿Quiénes son estos
que vuelan como nubes y como palomas a sus ventanas. A mí me sorprendió porque yo no sabía de eso, que esas palomas, como lo comentaba hace rato, las rentan para estas situaciones. Y las palomas regresan a sus ventanas, a sus lugares de origen, regresan a su lugar. ¿Qué representan esas palomas? Que vuelan como nubes y que regresan a sus ventanas. Isaías 68. El Espíritu Santo, ¿no? Bueno, sí, representa al Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo es una paloma, pero aquí está hablando de palomas en plural. O son 2 palomas, o 3 o 4, o son muchas palomas. Y es una pregunta, ¿a quiénes son estos que vuelan, mucha atención, como nubes y como palomas a sus ventanas? ¿A dónde va a venir el Señor? ¿En dónde va a venir el Señor por segunda vez? En las nubes. Y entonces, estos que volarán como palomas a sus ventanas, ¿quiénes serán? Amén, somos nosotros. Y los que esperan al Señor, o en el Señor, Isaías 40, ¿qué dice? Les brotarán alas. Ahí dice como águilas. Aquí dice que seremos como palomas, pero finalmente somos aves. Seremos aves. Y seremos llevados a las nubes para ir a nuestras ventanas, para ir a nuestros hogares. Juan 14:1 dice así: no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, os lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para vosotros. Y si me voy, preparo un lugar para vosotros, vendré otra vez y os tomaré conmigo, para que donde yo estoy, allí estéis también vosotros. Esto significa que nosotros vamos a ir a nuestros hogares, a nuestras ventanas, como las palomas, y escaparemos de las cosas terribles que vendrán sobre la tierra. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie. Estoy finalizando. Le damos gracias al Señor por esta palabra de Él, que hace rato, por ese acto profético que se hizo, pues me confirmó que el Señor quiere que sigamos estudiando este tema. Ya vamos a la mitad casi de estas proyecciones de palomas, de la paloma del Espíritu Santo de Dios. Gloria al Señor, amén. Cerramos nuestros ojos, estamos finalizando. Y así como David decía: ¿quién me diera alas como de paloma? Volaría yo y escaparía de estas terribles situaciones. Miren, lo que está pasando en el mundo es cada vez más terrible. Estamos viendo cosas más terribles. Y una compañera de trabajo me decía: y vendrán cosas peores. Y no es cristiana, hasta donde yo sé no es cristiana. Y así ella me lo dijo, como dice la Biblia, vendrán cosas peores. Curiosamente en el libro de Ezequiel dice: y verás cosas peores que estas. Entonces, en tanto más el Señor retrase su venida, lamentablemente el mundo va a experimentar cosas más feas, más terribles, más fuertes. Pero nosotros, por más destrucción que veamos, por más hecatombe, por más tragedia que veamos en el mundo, el Señor Jesús dijo: cuando veáis estas cosas, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque el tiempo de vuestra redención es cercano. El tiempo de nuestra redención es cercano. Amén. Amén. Entonces, Señor, te damos gracias, porque así como dice Isaías 68, ¿quiénes son estos que vuelan como nubes y como palomas a sus ventanas? Hoy podemos responder a esa pregunta. Somos nosotros. Somos la iglesia por la que el Señor Jesús vendrá en las nubes y nos arrebatará con Él para estar para siempre con el Señor. Porque el mismo Señor, con voz de arcángel, con voz de trompeta, con voz de arcángel y trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que estemos vivos,
seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, como palomas volaremos para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. Señor Jesús, ven pronto. Digámosle: Señor Jesús, ven pronto. El Espíritu y la novia dicen: ven pronto, Señor Jesús. También usted que me está viendo en línea, dígale al Señor: ven pronto. El Espíritu y la novia dicen: ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Aquí te esperamos y extendemos nuestras manos como las palomas extienden sus alas, sabiendo que un día regresaremos a nuestras ventanas, a nuestros hogares. Como nubes nos elevaremos en las alturas para estar contigo, Señor. Gracias, Señor, gracias, gracias. Sobre alas de paloma. Gracias, Señor. Vamos a finalizar este tiempo entonando este cántico. Es un canto que se relaciona mucho con este tema. Gracias, Señor. Gracias, Rey. Gracias, Señor. Gracias. Aleluya. Gracias, Rey. Gracias, Señor. Gracias. Digámosle: como la lluvia se derrama la montaña hacia el mar, he derramado hoy mi vida. He derramado hoy mi vida, buscándote con ansias, aquel que ama mi alma, sobre alas de paloma. Sobre alas de querubes. Ve y cuéntale. Ve y cuéntale que le amo, que yo por él me muero, por él me desespero. Sobre alas de paloma. Sí, Señor. Sobre alas de querubes. Ve y cuéntale que le amo, que yo por él me muero, por él me desespero. Sí, Señor, llévanos sobre alas de paloma, en medio de cualquier adversidad, de cualquier enfermedad, de cualquier dolor, de cualquier situación. Llévanos sobre alas de paloma. Sí, mi Dios. Aleluya. He de correr hacia sus brazos. He de correr hasta sus brazos y refugiarme en tu regazo. Recibe hoy mi canto sobre alas de paloma. Sobre alas de querubes. Ve y cuéntale que le amo, que yo por él me muero, por él me desespero.
de plata y plumas cubiertas de oro. Gracias, Señor. Gracias, Rey. Gracias, Señor. Levantemos nuestras manos. Yo no sé si estés atravesando por estrechez, adversidad, enfermedad, dolor, depresión, pero déjame decirte que tienes 2 alas a tu alcance. No te arrastres como gusano. Levanta tu vuelo en las alturas como la paloma, libre. Recuerda usar el ala, tu ala de oración y tu ala de la adoración. Yo te invito a que no te desanimes, a que ores en todo tiempo, a que adores en todo tiempo. Gracias, Señor. Haz uso de esas 2 alas. Y también tienes las alas del Señor Jesús y las alas del Espíritu Santo. Gracias, Señor. Finalicemos diciendo nuevamente: sobre alas de paloma. Sobre alas de paloma. Sobre alas de querubes. Sobre alas de querubes. Ve y cuéntale que me amo, que yo por él me muero, por él me desespero. Sobre alas de paloma. Sobre alas de querubes. Ve y cuéntale que le amo, que yo por él me muero, por él me desespero. Gracias. Da tus manos. Que la unción, el aceite dorado del Espíritu Santo fluya en tu vida. Bienaventurado porque eres pobre de espíritu. Bienaventurado porque tu fuerza, tu poder no radica en tu capacidad, sino en la unción y el poder del Espíritu Santo. Espíritu Santo, tómanos, guíanos, fortalécenos, y que no dejemos de tener comunión contigo cada día. En el nombre de Jesús, que el amor del Padre, la gracia del Señor Jesús y la comunión del Espíritu Santo sean en cada uno de ustedes. Que el Señor les bendiga, les guarde, que el Señor les proteja, les prospere, y que todo lo que emprendan tenga éxito. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Sí, Señor, gracias. Bendito sea su nombre. Despedimos la transmisión. Qué bueno que se conectaron con nosotros. Es un gran gusto haberles tenido. Que Dios les bendiga.